Mi nombre es Gabriela y soy conductora de colectivo en una ruta urbana bastante movida aquí en Argentina. Llevo un buen tiempo trabajando detrás del volante y siempre he pensado que si uno maneja con cuidado, puede evitar la mayoría de los accidentes. Pero lo que me pasó hace unos meses me hizo cuestionar muchas cosas. Todo empezó con un sueño. Esa noche yo venía de una jornada pesada. Llegué a casa cansada, cené algo ligero y me acosté como siempre. No había pasado nada fuera de lo normal en el día que me dejara especialmente nerviosa. Aún así, esa noche tuve una de las pesadillas más vívidas que recuerdo en mi vida. Soñé que yo iba manejando mi autobús, en plena hora pico. Gente parada, gente apretada, ruido de conversaciones, el timbre sonando, todo igual que siempre. En el sueño yo estaba en una recta que conozco bien, camino al centro, cuando de pronto una sombra se atravesaba delante del colectivo. Yo no veía bien qué era, pero lo interpreté como que era un muro, y pegué un volantazo para evitarlo. En el sueño sentía claramente el impacto. El autobús se estrellaba contra un poste de luz del lado derecho, con un sonido horrible. Yo, que no llevaba cinturón, salía disparada hacia adelante. Sentí el parabrisas rompiéndose contra mi cara, y luego un golpe seco en el asfalto. Fue tan vívido que desperté gritando y tocándome todo el cuerpo. Estaba sudando con el corazón acelerado y la garganta seca. Miré el reloj. Eran como las 4 de la mañana. Me quedé sentada un rato en la cama, tratando de calmarme, ya que en serio fue la pesadilla más horrible que había tenido. Y volver a dormir después de experimentar mi propia muerte no era sencillo. Mi pareja me preguntó qué tenía, y me dio hasta pena contarlo, pero se lo dije y él me ayudó a recobrar la calma. Pasé el resto de la madrugada medio dormida, con la imagen del poste y del parabrisas clavada en la cabeza. Me repetía que solo era un sueño, que a todos nos pasan cosas así, que el subconsciente a veces se inventa películas así, pero el miedo no se me quitaba, y con buena razón. Al día siguiente me alisté para trabajar como siempre. Camino al patio donde estacionábamos los buses, todavía traía un nudo en el estómago. No iba tanto pensando en la muerte que se sintió tan real en mi sueño, sino en esa sensación de salir volando por el parabrisas. Porque hay una cosa que tengo que admitir, y no me enorgullece. Casi nunca usaba el cinturón de seguridad. Ahí sí me ganó la pena cuando lo reconocí. Muchos conductores lo hacemos mal. Decimos que está incómodo, que estorba para maniobrar. Yo era de esas. El cinturón estaba ahí colgando la mayor parte del tiempo. Pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, subí al autobús, acomodé el asiento, revisé espejos, y antes de encender la unidad, el sueño me vino entero a la mente. El golpe, el poste, el parabrisas, mi cuerpo en el aire. Sin pensarlo más, me abroché el cinturón y comencé mi ruta. La mañana fue normal. Mucho tráfico y gente con prisa, y yo poco a poco fui soltando el miedo. Para la 1 de la tarde, cuando me fui a almorzar, ya casi me había olvidado del tema, aunque eso sí, cuando volví a subirme a la unidad seguí usando el cinturón. Llegó la tarde. A eso de las 6, la ruta se pone pesada. Es la hora en que todo mundo quiere regresar a casa, y la avenida principal por la que paso siempre va llena. Coches metiéndose sin avisar, motos, peatones que cruzan donde no deben. Esa tarde no era la excepción. Yo venía concentrada, con el autobús casi lleno. Había gente parada en el pasillo, algunos niños cansados, señoras con bolsas del mandado. Avanzaba despacio, frenando y arrancando cada pocos metros, cuidando no pegarle a nadie. Y de pronto una recta libre en la que aceleré un poco. No mucho, tal vez unos 20 o 30. Todo pasó en segundos. Del lado derecho de la banqueta había una señora con un niño de la mano, esperando a que el semáforo peatonal cambiara. Yo la noté de reojo como noto a todos.
De pronto el niño se soltó y corrió hacia la calle, directo a mi carril. La luz estaba en verde y yo no me había preparado para frenar, y ahora tenía enfrente a un niño en la vía. Yo actué por instinto. Pegué el freno con toda la fuerza y giré el volante hacia la izquierda para no llevármelo de frente. Sentí el peso del autobús moverse, los pasajeros tambaleándose y sujetándose donde podían. Evité al niño, gracias a Dios. Lo vi pasar por la esquina de mi parabrisas, tan cerca que se me cortó la respiración. Pero el movimiento brusco me sacó de mi trayectoria y me mandó contra el borde derecho. El poste. El golpe fue fuerte. Escuché el crujido del metal y del plástico de la parte delantera. La unidad se sacudió como si la hubiera agarrado alguien gigante. Mi cuerpo se fue hacia adelante con toda la inercia, directo al volante. Si no hubiera llevado cinturón, yo sé que mi cuerpo habría seguido la ruta del sueño. Parabrisas, asfalto, quién sabe qué más. En cambio, el cinturón me jaló de vuelta. Mi cabeza alcanzó a pegar de todos modos contra el volante. Un golpe seco que me noqueó por unos segundos, pero ahí me detuve. No salí disparada, y gracias a Dios no atravesé el cristal del parabrisas. Los pasajeros gritaron, pero el autobús se detuvo y no hubo más choques ni nadie salió lastimado. Algunos golpes, uno que otro moretón por el jalón, pero nada serio. El niño estaba de pie, llorando pero entero, pegado otra vez a la madre que lo abrazaba como si no lo fuera a soltar nunca más. La parte frontal del camión estaba dañada, pero no destrozada. Yo me quedé un momento pegada al volante, con el cinturón clavado en el pecho. Sentía un dolor punzante en la frente y en la ceja, donde pegué pero podía mover manos y pies. Estaba viva, aturdida pero viva. Llegaron tránsito, ambulancias, todo el procedimiento. Me revisaron. El diagnóstico fue contusión leve, reposo y observación. Aún así, mientras me limpiaban la pequeña herida de la frente y me ponían una venda, yo no podía quitarme una idea de la cabeza. Yo ya había visto ese poste, ese movimiento, ese impacto, en el sueño. Cuando pude volver al trabajo una semana después, mis compañeros me hicieron una pequeña fiesta, y aproveché de contarles lo que había pasado de primera mano, y les confesé lo que vi en mi sueño la noche anterior. Algunos me dijeron que seguramente fue pura coincidencia, que el cerebro acomoda las cosas después. Otros que fue la preocupación del sueño lo que me hizo manejar más alerta. Puede ser, pero hay algo que yo tengo tan claro como el golpe que sentí. Si no hubiera soñado que salía volando por el parabrisas, ese día no me habría puesto el cinturón. Y si no me lo hubiera puesto, quizá no estaría aquí contándoles esta experiencia. Desde entonces no me subo a la unidad sin abrochármelo. A veces las pesadillas no vienen a asustarte, vienen a avisarte. Yo estoy convencida de que ese sueño no predijo mi muerte, sino que me mostró cómo iba a pasar, si seguía con ese mal hábito. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Me llamo Cristóbal. Soy conductor de autobús de rutas largas, de esas que cruzan varios estados del sur al norte. Llevo ya varios años en esto, y he visto de todo. Accidentes feos, animales atravesados, borrachos cruzando la carretera, de todo un poco. Pero nada como lo que voy a contarles. Esa vez iba manejando un autobús de línea que salía a Puebla, y tenía como destino una ciudad fronteriza al norte de Sonora. Era un viaje largo, más de 15 horas contando paradas. Salimos como a las 6 de la tarde, todavía con luz, y los pasajeros eran de todo tipo. Gente que iba a trabajar, otros a ver familia, uno que otro que cruzaría más al norte. Nada fuera de lo normal. Las primeras horas transcurrieron sin problema. Paré en una terminal intermedia para que bajara y subiera gente.
y ya para las 11 de la noche casi todos los pasajeros iban dormidos. No lo mencioné, pero yo tenía un compañero que me reemplazaría por la mañana, aunque él iba durmiendo en el camarote. Esto tendrá importancia más adelante. Yo me sentía bien. Cansado, sí, pero concentrado en la vía. En la terminal aproveché para tomarme un café cargado y le bajé al aire acondicionado para no adormilarme. Es bastante peligroso ya que la ruta de noche puede volverse muy monótona. Y si hace demasiado frío, corres el riesgo de quedarte dormido. Avanzaba la noche y como a eso de las 2:30 de la madrugada, entramos a un tramo de esos que no me gustan nada. Poca iluminación, curvas suaves pero constantes, puro monte a los lados. Ni pueblos, ni tienditas ni nada, solo uno que otro tráiler a lo lejos. En ese momento llevaba la música muy bajita, solo como ruido de fondo. Revisé el espejo interior y solo vi sombras de cabezas inclinadas. El único que parecía despierto era un señor de camisa clara en las primeras filas del lado izquierdo. Lo noté porque miraba por la ventana con el codo apoyado. Aquí, en esta parte de la historia, debo defenderme. Yo iba a una velocidad prudente, nada loco, y bien concentrado en el camino, pero de pronto, sin aviso ni tiempo de reacción, la vi. Fue cuestión de segundos. Del lado derecho del arcén vi una figura parada justo a la orilla, y de pronto, como si hubiera dado un salto hacia el frente, se atravesó frente al autobús. Era una mujer mayor, con el cabello largo, un vestido oscuro que le llegaba debajo de las rodillas y los brazos pegados al cuerpo. No me dio tiempo de pensar. Pisé el freno con toda la fuerza. Apreté el claxon e intenté ladear un poco el volante para esquivarla. Pero aún así, sentí un impacto seco en la parte delantera del autobús, como si algo hubiera golpeado el parachoques. No fue un choque estruendoso, pero se sintió. Los pasajeros se despertaron de golpe. Gritos, quejas, un niño llorando. El señor de la camisa clara se levantó de su asiento de inmediato. «¿Qué pasó, chofer?», me gritó desde el pasillo. Imaginé nada más cómo me encontraba. Acababa de atropellar a alguien. Me sentí dentro de una pesadilla horrible. Se me quebró la voz y no les pude contestar de inmediato. Alcancé a orillar el autobús en el primer lugar medio plano que encontré, con las intermitentes puestas. Puse freno, respiré hondo y les dije: «Creo que atropellé a una persona. Les voy a pedir que se queden en sus lugares mientras reviso». Repetir esas palabras, así sea para este relato, me hiela la sangre, porque en ese momento yo pensaba que iba a ir a la cárcel, que la culpa había sido mía. Todos los pensamientos negativos que puedan imaginar me cruzaron por la cabeza. Y por supuesto, en el autobús hubo un murmullo general. Alguien se enojó, diciendo que cómo era posible, que si venía distraído o que si estaba borracho y todo eso. Otros solo se quedaron en silencio, con los ojos bien abiertos. El señor que venía despierto antes del frenazo se me acercó hasta el asiento, y fue el único que tuvo la caridad de calmarme. Agarró y me susurró. Yo la vi. Era una mujer. Ella se lanzó al camino. Tú no podías hacer nada. Eso me tranquilizó un poco, porque si él también la había visto saltar al frente del autobús, entonces no era completamente mi culpa. Tomé mi lámpara y bajé. Mi compañero ya estaba fuera del camarote, y me preguntó si había chocado con otro carro, ya que el impacto se sintió hasta donde estaba él. Cuando le expliqué se puso serio y me dijo que me mantuviera tranquilo, que eso tenía solución, y me ayudó a buscarla. La noche se sentía pesada, con un silencio raro. El señor que iba despierto insistió en bajar conmigo, y no quise discutirle, pero sí le pedí que se quedara cerca. Revisamos primero la parte frontal del autobús. Esperaba, con el estómago hecho nudo, ver algo. Un golpe, una mancha, un pedazo de tela, cualquier cosa adherida al cofre del autobús. Pero estaba intacto, igual de sucio por el polvo de la carretera que antes.
ni una abolladura nueva o rayón. El parabrisas estaba igual, y los faros estaban en perfecto estado. Pasé la lámpara por abajo, por los costados y la zona delantera de las llantas. Nada. El señor me miró confundido y me dijo lo que yo también estaba pensando. Yo también la vi, se lo juro. Estaba parada en la orilla, y de un segundo a otro ya estaba en medio. Nos alejamos unos metros por la orilla de la carretera, iluminando el pasto seco, la cuneta, los matorrales. Si hubiéramos golpeado a alguien, tendría que haber algo. Un cuerpo, una huella, un rastro, algo. No encontramos nada. Mientras tanto, mi compañero estaba revisando la parte de atrás y el camino que ya habíamos recorrido, pero él tampoco encontró nada. Creo que estuvimos una media hora buscándola. Yo y el señor nos alejamos mucho más de lo necesario, para ver si acaso la podíamos ver. Y mi compañero incluso se metió al monte para buscarla, pero no hubo manera de encontrarla. Al final volvimos al autobús. Los pasajeros estaban inquietos, algunos de pie en el pasillo. Les repetí lo mismo que yo mismo estaba intentando creer. No encontramos a nadie. Puede que haya sido una ilusión por las luces y las sombras, o un bache. Me disculpé unas 5 o 6 veces con todos los pasajeros por el susto, y luego de quejarse colectivamente se calmaron a medias. Nadie quedó del todo convencido, pero tampoco tenían otra opción. Algunos volvieron a sus lugares, otros se quedaron mirándome, como tratando de evaluar si estaba en condiciones de seguir manejando. Yo le dije a mi compañero que tomara el volante, pero me convenció de que no dejara que toda esta situación me afectara y que mejor siguiera haciendo mi trabajo. Subí, cerré la puerta y reanudé la marcha. Por dentro yo seguía repitiéndome que tenía que haber sido un error de percepción, un juego de luces o algo así. Pero el recuerdo del golpe en la parte delantera y la imagen de la mujer en medio de la carretera no se me quitaban de la cabeza. Los primeros minutos después del incidente fueron silenciosos. Nadie hablaba muy fuerte y la mayoría simplemente estaba intentando volver a dormirse. El señor de la camisa clara se sentó de nuevo, pero ahora se quedaba mirándome por el espejo, como esperando cualquier cosa. Pasó una media hora, quizá 40 minutos, y ahí empezó lo raro. Al principio pensé que eran ruidos normales del autobús. Un maletín mal acomodado, los pasos de un pasajero que quiere estirar las piernas, pero los sonidos se fueron volviendo demasiado claros, como intencionales. Se escuchó desde la parte de atrás el sonido de pasos suaves sobre el pasillo. Miré de inmediato por el espejo interior y no vi a nadie de pie. Pensé de inmediato que algún chistoso lo estaba haciendo desde su asiento, aunque sí me dio un escalofrío cuando me di cuenta que los pasos no se oían desde un solo sitio, sino que recorrían el pasillo. Las cabezas seguían en su lugar, la mayoría recargadas en las ventanas, pero el señor de la camisa me vio a los ojos, como si me dijera que él también lo estaba escuchando. Luego escuché otro tipo de ruido, como si alguien estuviera manoseando las maletas en los portaequipajes de arriba, cierres abriéndose y cerrándose. Subí un poco las luces del pasillo desde el tablero para ver mejor. Nada. Todo en orden en la parte de atrás. Fue un niño el primero en hablar, y eso es lo que me terminó de poner nervioso. Desde la mitad del camión, una vocecita dijo: «Mamá, ¿quién está caminando?». La madre lo calló rápido, pero la pregunta quedó flotando en el aire. Los pasos volvieron a escucharse, ahora más hacia adelante, como si esa presencia invisible estuviera recorriendo el pasillo de atrás hacia adelante, deteniéndose junto a ciertos asientos. Algunos pasajeros se despertaron, y un hombre adulto se levantó dispuesto a encarar lo que fuera que estaba haciendo tanto ruido. Caminó hacia atrás, mirando a todos lados. Yo lo seguía con la vista por el espejo mientras intentaba concentrarme en la ruta. Él iba serio, revisando cada fila, pero cuando se regresó, noté que tenía la mirada como desencajada,
Solo se sentó y guardó silencio, y como si hubiera esperado a que él se sentara, el ruido se reanudó un par de veces, poniendo a todos mis pasajeros realmente ansiosos. Por suerte comenzaron a charlar entre ellos, y eso los calmó un poco, aunque cuando los ruidos se reanudaban, todo se quedaba en silencio, sin entender qué era lo que estaba pasando. Pasaron algunas horas y las palabras histeria colectiva se me cruzaron por la mente, pero no se me hacía suficiente explicación para todo lo raro que estaba pasando. En un punto, ya cerca de las 5:30, el señor de la camisa clara se levantó otra vez y vino hacia mí para charlar. Me comentó que tal vez todo aquello no era coincidencia y que seguro tenía que ver con la mujer que vimos, pero por mucho que especuláramos al respecto, no teníamos manera de demostrarlo ni de asegurarlo. Al final yo le respondí que solo nos faltaba aguantar un poco más, que en cuanto amaneciera pararíamos en una gasolinera grande para que todos se despejaran. Y justo cuando parecía que los ruidos habían desaparecido, ya que llevaban más de 1 hora sin sonar, me pasó lo que hasta hoy no he podido olvidar ni justificar. Estaba amaneciendo, y yo venía concentrado en la carretera, con ambas manos en el volante. El pasillo estaba vacío, iluminado por la luz que dejamos prendida, y de pronto sentí un aire frío directo en el oído derecho, como si alguien hubiera acercado la boca a unos centímetros de mi cara y soltara un suspiro. Me costó mucho no dar un volantazo del susto, porque sí, para ese momento estaba muy concentrado, y todo lo sucedido me tenía bastante nervioso. Estoy seguro de que no fue el aire acondicionado, y tampoco fue una ventanilla porque las traíamos todas cerradas. Fue un soplo claro. Lo único que atiné a hacer fue apretar la mandíbula y seguir viendo al frente. No me atreví a voltear. Tenía tanto miedo de encontrarme una cara pegada a la mía, que preferí quedarme quieto y fingir que no había pasado nada. Conforme la luz del día entró por las ventanas, el ambiente dentro del autobús se sintió menos pesado, como si hubiera pasado una tormenta sin que nos diéramos cuenta. A las 6:30 paramos por fin en una gasolinera grande. Apagué el motor y abrí la puerta. Varias personas bajaron a estirar las piernas, a comprar café, a ir al baño. Yo me quedé un momento solo en la cabina antes de bajar, viendo el autobús por dentro. Se veía normal. Maletas, cabezas despeinadas, gente con cara de sueño. Nada más. Llegamos al destino final ya con el sol alto. Mi compañero iba a manejar de regreso, pero como ya estaba despierto se fue en el puesto de copiloto. La mayoría bajó sin decir mucho, pero algunos, sobre todo los que no lograron dormir después del incidente, se acercaron a comentarme que eso no fue normal, que sí escucharon pasos, que algo anduvo revisando sus cosas. Cuando entregué la unidad en la base, hice un reporte muy simple: frenazo por objeto no identificado en carretera, revisión sin novedad, unidad sin daños. No puse nada de mujeres atravesadas ni de pasos en el pasillo. No quería que me tomaran por loco o que la empresa me sacara del turno nocturno por nervioso. Con el tiempo, mi cabeza ha intentado encontrarle una explicación lógica de aquella madrugada, y mi lado más racional me ha convencido de que todo fue una mezcla de cansancio, sugestión y el miedo de los pasajeros que se me contagió. Sin embargo, hay una parte de mí que no se cree esa excusa, porque aunque pasa el tiempo, no se me olvida que sí vi a una mujer, que sí escuché pasos y que sentí como alguien soplaba en mi oreja. Ahí me detengo y acepto que probablemente sucedió algo sobrenatural aquella noche. Continuamos. Yo había escuchado historias como estas de mis colegas, pero jamás esperé vivir una igual yo mismo. Me llamo José Carlos, y empecé a trabajar como conductor de autobús hace un par de años. Trabajo en una línea urbana que conecta el centro con varias colonias de la periferia, y al final, con el terminal grande de la ciudad. No son viajes tan largos como los de carretera que van de estado en estado,
pero sí son viajes lo bastante largos como para que te agarre la noche en tramos bien solos, entre baldíos y zonas industriales donde casi nunca ves a nadie. Desde que entré a trabajar como conductor de autobús, varios choferes veteranos me contaron sus historias. La señora que siempre se sube y nadie la ve, el niño que se baja en una parada que ya no existe, y cosas así. Yo los escuchaba, me reía un poco y lo dejaba pasar. Antes era muy escéptico y pensé que solo querían asustarme. Sin embargo, más temprano que tarde me llegaría mi propia experiencia. La noche en la que pasó todo esto, yo estaba haciendo la última vuelta del día. Eran casi las 9:30 cuando salí del centro, con el camión medio lleno. Eran más que todo gente saliendo tarde del trabajo, algunos estudiantes universitarios de regreso a sus casas, y una que otra señora que, a decir verdad, no sé qué hacen a esas horas en la calle, pero en fin, una ruta normal. Inicié el recorrido y, conforme nos fuimos alejando del centro, los pasajeros empezaron a bajarse en las colonias donde siempre se bajan. Ahora, imagino que no soy el único chofer de autobús que lo hace, pero tengo el hábito de fijarme bien en quién sube, quién baja y quién está en el bus mientras hago mi ruta. Es un tema más de seguridad que otra cosa. Y recuerdo que eché un vistazo hacia atrás antes de que saliéramos, y vi muchas caras conocidas. Cuando íbamos por la mitad de la ruta, volví a ver hacia atrás, y reconocí a una muchacha con mochila amarilla, a un señor con camisa de rayas y a los otros pasajeros. Pero de entre ellos una cara resaltó, una que no logré reconocer. Iba en el asiento del fondo, y no recordaba que nadie se hubiese subido a la mitad de la ruta, pero tampoco recordaba haberla visto cuando inicié el recorrido. Parecía una muchacha normal. Suéter claro, collar, el cabello liso recogido en una cola de caballo. Podría haber tenido 20 y tantos años, quizá menos. Y descrito de esta manera, entiendo si alguien en este punto me dice que simplemente no la vi antes, o que pasó desapercibida, pero no fue así. Esa chica que se veía tan normal tenía algo peculiar, y es que su tono de piel era extremadamente pálido. No hablo de que fuese albina o algo así. Tengo una sobrina con albinismo y sé cómo se ve la piel de una persona así. En su lugar, esta persona se veía de un pálido grisáceo, casi azulado, como si llevara años sin ver el sol, o como si la sangre no le fluyera bien por el rostro. Y sus ojos no estaban rojos ni hinchados. No se veía drogada ni enferma, pero tenía la mirada perdida. No miraba el teléfono, no veía por la ventana, no parecía enfocada en nada. Solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada, viendo hacia adelante. Más allá de su raro color de piel, asumí que venía mareada o que había tenido un mal día, y nada más. Seguí manejando por mi ruta. Las paradas siguientes fueron vaciando el autobús. Bajaron los estudiantes, el señor de la camisa a rayas. Poco a poco el murmullo de los pasajeros se fue apagando, y lo único que quedó para acompañarme fue el ruido del motor y el viento entrando por las ventanas abiertas. Yo, de reojo, notaba que ella seguía ahí, en la misma posición. No la vi levantarse para validar tarjeta ni acercarse a pagar de nuevo. Tampoco recuerdo haberle cobrado cuando subió, pero pensé que simplemente no me había fijado. Cuando quedaban ya muy pocos pasajeros, como 3 o 4, algo más empezó a incomodarme. Cada vez que veía por el espejo, me daba la impresión de que ella estaba un poco más cerca del frente, pero yo no la había visto cambiarse de asiento. Primero juraría que la vi en la última fila. Luego, al tirar otra mirada rápida, ya no estaba ahí, sino 2 asientos más adelante. Eventualmente me di cuenta que la muchacha estaba sentada en la fila, inmediatamente detrás de los últimos pasajeros que quedaban. Nadie pareció notarla o darle importancia, y eso me llevó a pensar que yo le estaba dando demasiada relevancia a una pasajera que simplemente estaba recorriendo su ruta y a la que yo no había visto. En la siguiente parada se bajó una señora,
y 2 paradas más adelante se bajaron los pasajeros que quedaban. Ya nada más quedábamos ella y yo. En la ruta, cuando te quedas solo con un pasajero, es inevitable que te acuerdes de las historias que te cuentan los otros choferes. El autobús se siente muy grande y muy vacío. Cualquier ruido suena el doble de fuerte, y la imaginación empieza a crear historias en tu cabeza. Intenté calmarme, convenciéndome a mí mismo que solo era una muchacha regresando tarde a casa. Y aún así, empecé a sentir ese hueco raro en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar por qué. Nunca hago esto, pero encendí la radio para tener algo de ruido. La luz del pasillo siempre va encendida, y la podía ver claramente. Ahí seguía, con la mirada perdida. Tomé la costumbre, en esos últimos minutos de viaje, de mirarla cada vez que podía, vigilándola por el espejo. No es que pensara que me fuera a hacer algo físico, pero la sensación de tenerla detrás, en un autobús vacío, no me dejaba tranquilo. Me repetía que estaba exagerando, que era mi cansancio y mi imaginación, dándole muchas vueltas a un asunto cotidiano. Pero en serio me estaba poniendo muy nervioso tener a una chica tan rara detrás de mí. De repente, en una recta donde no hubo paradas, miré la carretera, y cuando volví a buscarla en el espejo, ya no estaba en el asiento donde la había visto por última vez. Ahora la vi 3 filas más adelante, pegada al pasillo, casi a la altura de la puerta delantera. No la escuché levantarse, no escuché pasos, no escuché el ruido típico de alguien cambiando de lugar. Simplemente en un instante, había saltado de un asiento a otro, y esta vez me devolvió la mirada por el reflejo del retrovisor. Yo asentí con cortesía, fingiendo que no me había matado del susto, y ella solo se me quedó mirando hasta que volví a mirar hacia el frente. Fue ahí cuando el miedo dejó de ser una idea vaga y casi tonta, y me pegó en serio en el pecho. Seguí manejando, pero ya no con la misma calma de antes. Sostuve el volante más fuerte y, sin darme cuenta, empecé a ir un poco más rápido, queriendo llegar cuanto antes a la terminal. En una de esas, mientras tomaba una curva ligera, la perdí de vista en el espejo por el movimiento del camión. Cuando el autobús se enderezó y el espejo dejó de vibrar, la vi sentada directamente detrás de mi asiento, en la primera fila. No la vi levantarse. No escuché que diera pasos en el pasillo. Simplemente apareció ahí. No me atreví a voltear del todo. Solo la alcancé a ver por el rabillo del ojo, sus manos juntas sobre las rodillas, la mirada clavada en algún punto de la parte trasera de mi cabeza. Tenía la piel blanca, casi sin color, y una expresión rara. No era de enojo, ni de tristeza, ni de alegría. Era un rostro sin emoción, como si estuviera esperando algo. En ese momento, juro que pensé en parar el camión en cualquier lado y salir corriendo, pero la empresa tiene GPS y cámaras. Y además, si mi presentimiento era cierto y esa mujer pretendía hacerme algo malo, detenerme en un tramo solitario de la carretera hubiese sido aún peor. El punto es que seguí conduciendo. La escuché respirar. Fue un sonido mínimo, pero estaba muy cerca. Eso fue lo último que necesitaba para armarme de valor y, sin girar por completo, le hablé con la voz más tranquila que pude. Señorita, la última parada es la terminal. ¿Hasta allá va? Ella tardó un instante en responderme, y cuando lo hizo su voz sonó normal, joven, sin nada raro. Eso me tranquilizó, ya que sentí que después de todo sí era una chica normal, y yo había estado haciéndome una película todo ese tiempo. ¿Falta mucho para la última parada?, preguntó despacio. No, ya casi, le contesté. Es la que sigue. En 10 minutos llegamos. No dijo nada más. No la escuché moverse. No la escuché hacer ningún ruido. Solo esa presencia detrás de mí, fija. El camino desde ese punto hasta la terminal se me hizo rápido porque me sentí un poco más tranquilo.
Sin embargo, una parte de mí aún me decía que en cualquier momento iba a sentir su mano en el hombro o que iba a asomarse para verme de frente, dándome un susto como si estuviera viendo una película de terror. Pero en vez de eso, lo único que sentí fue que el frío en la cabina aumentaba un poco. Cuando por fin vi las luces del patio de la terminal, me relajé por completo. Entré por la rampa, pasé por el arco de seguridad y estacioné la unidad en la parada asignada. Era mi última vuelta, así que después de bajar a los pasajeros, siempre hago una revisión rápida para ver que no queden bolsas, mochilas ni nada en los asientos. Puse el freno, abrí la puerta delantera y volteé. Ahora sí, por completo hacia los asientos, esperando verla ponerse de pie para bajarse. El autobús estaba vacío. No había nadie en la primera fila, tampoco en la segunda ni en la tercera. Me levanté del asiento y caminé lentamente por el pasillo, revisando cada fila, esperando verla en cualquier momento agachada detrás de algún asiento, pero jamás la encontré. Ni una persona, ni una mochila, ni un suéter olvidado, ni un rastro de esa chica. Y cabe destacar que la unidad de autobús tenía ventanas pequeñas y altas, por lo que salirse por ellas era inviable, y las ventanas de emergencia debían romperse para escapar por ellas, y todas estaban intactas. Creo que revisé la unidad unas 2 o 3 veces más de lo necesario. Me asomé entre los asientos, miré el piso, incluso verifiqué el pequeño espacio sobre los asientos donde algunos dejan bolsas y cosas por el estilo. Nada. El camión estaba completamente vacío, como si hubiera estado desde el principio. Miré hacia el frente y vi la puerta abierta. Un par de guardias platicando más allá, fumando. Nadie había bajado en ese momento. Nadie se había acercado a la puerta cuando me detuve. Salí del autobús y le pregunté a uno de los guardias, haciéndome el casual. Oiga, ¿vio bajar a una muchacha de suéter claro, cabello largo, hace ratito? El guardia se quedó pensando y mirando alrededor. No, amigo, nadie ha subido ni bajado más que tú. Chécale bien si no queda nadie arriba. Le di las gracias y volví a la unidad para hacer un último chequeo. Y por supuesto no encontré nada. Apagué luces, cerré puertas y me di cuenta de que el autobús se sintió normal de nuevo, sin frío raro ni la sensación de que alguien estaba detrás de mí. Esa noche me costó dormir. Le conté esto a mi esposa y juntos estuvimos dándole vueltas un buen rato, repasando mentalmente cada parada, cada pasajero, cada moneda que cobré. Intenté recordar el momento exacto en que aquella muchacha subió al autobús, pero no pude. Y no, esas unidades no tienen puerta trasera, así que no había chance de que se colara sin más. Es como si simplemente en algún punto del recorrido ya hubiera estado ahí. Al día siguiente, en la base, conté la historia a un par de compañeros de confianza. Ellos se miraron entre sí y uno dijo: «Ya te tocó la última pasajera». Resulta que no era el primero que la veía. Otro chofer contó una anécdota parecida, con detalles similares. Una muchacha demasiado pálida, mirada perdida, que se queda hasta el final y desaparece antes de llegar a la terminal. Algunos dicen que fue una pasajera que murió en un accidente años atrás. Otros que se sube a cualquier unidad que vaya muy tarde y muy vacía. Nadie sabe. Yo no sé qué fue, ni quién era. Lo único que puedo asegurar es que esa noche, en mi autobús, hubo una pasajera a la que nunca vi subir y que tampoco vi bajar. La tuve sentada detrás de mí, respirándome en la nuca, hasta que llegamos a la terminal y desapareció sin dejar rastro.